Hoy viendo en las redes diferentes corrientes que han llamado espirituales, ¿no? Es como una moda, una tendencia ahora hablar del espíritu y se acomete dicho tema desde el punto de vista material. ¿Qué es el espíritu? Y todo apunta a algo que como que está ahí, pero es desde el punto de vista material y no realmente se identifica lo que es el espíritu. Para el efecto, hoy se podría tener una imagen de lo que es el espíritu, una batería, una pila, una batería que brinda una energía a un elemento que la puede contener. En este caso, este control no funciona sin la instalación de una batería que le proporcione la energía correspondiente para cumplir su función o su desempeño a cabalidad. Asimismo es el espíritu del hombre. Es una batería, una energía. Es una batería integrada a su vez por 7 secciones, podría decirse, o 7 componentes o 7 espíritus. Este conocimiento de esta batería en el hombre terrestre se ha difundido en diferentes culturas y en diferentes épocas a través de símbolos y cifrados plasmados en diferentes narraciones que a su vez han sido tomadas por las diferentes religiones de todo el planeta Tierra y las han convertido en un culto insensato o en simples leyendas. Hoy pretendo compartir una de estas informaciones, que es un conocimiento para el hombre terrestre. Un referente al mismo se encuentra en una historia que podemos leer allí en el Corán, uno de los libros rectores pues, de esta religión musulmana. Allí en el Corán, en la Sura 18, decir el equivalente del versículo 9 al 26, se narra la historia de los 7 durmientes a través de una parábola que habla de 7 jóvenes que ingresaron allí a una cueva y allí se quedaron durmiendo por cerca de 300 años, donde volvieron a salir y bueno, es una historia muy hermosa y muy especial en el contenido de lo que es el espíritu. Esta historia de los 7 durmientes de la cueva de Éfeso ha sido traducida a diferentes idiomas en diferentes épocas. Está traducida al persa, al kirguís e inclusive al tártaro. La religión católica, a través de su iglesia, la tiene como festividad también el 27 de julio. Igualmente, autores de esta religión como Sirio Jacobo en el 450 la recoge, Gregorio de Lenz también igualmente hace relación a esta historia de los 7 durmientes, y en historias lombardas, prueba de los años 720, igualmente aparece la historia de los 7 durmientes. Pero hoy quiero referir un libro muy cercano a Occidente, la conocida como Biblia, que dentro de ese contexto religioso que han generado una gran cantidad de religiones acerca o alrededor de este texto, difícilmente se comprende el mensaje y la interpretación de lo que es el espíritu. Es allí que en el libro de Apocalipsis o Revelación, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, de este libro conocido como Biblia, se encuentra una leyenda que dice así, Apocalipsis 1, 4 al 11.
Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Todas estas religiones que se han formado alrededor de la Biblia interpretan que estas cartas son escritas a las iglesias que fundó Pablo de Tarso en el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Estas 7 iglesias encierran un mensaje a través de el descifrado que hoy, con el conocimiento de la lengua y de la verdadera aplicación de las palabras en el tiempo que se escribe estos textos bíblicos, se puede entender ya como algo más cercano al hombre mismo, entendido ya que estos 22 capítulos de Apocalipsis, estos 3 primeros, inician con este mensaje al espíritu del hombre terrestre. Para entender el término de iglesias, hoy se encuentra con herramientas dispuestas en internet en algo que se conoce como el Códice Sinaiticus o Codex Sinaiticus. Es un trabajo realizado por la Biblioteca Británica, ¿no? Allí se recoge un manuscrito escrito entre los años 330 y 350, en el cual recoge íntegramente lo que son los textos del Nuevo Testamento, junto a otros que hoy no aparecen en la Biblia actual, como la Epístola de Bernabé y fragmentos de otro libro conocido como El Pastor de Hermas. Este Codex Sinaiticus coincide junto con el Codex Alexandrinus y el Codex Vaticanus en coherencia con varios, o si no todos, los libros publicados allí. E igualmente en la Biblia actual, o con la Biblia actual, con la Septuaginta. Este Codex Sinaiticus hoy adquiere un valor muy significativo para la investigación, como quiera que allí se encuentran las palabras originales. De allí que encontramos en este Codex Sinaiticus la palabra iglesia, que viene del griego eklesia. La eclesia en ese entonces se llamaba a la reunión que se hacía en aquellas comunidades para tratar asuntos de carácter político y religioso. Estas reuniones, tal como lo narra el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículo 23, donde narra la visita de Pablo de Tarso y de cómo se formó un gran alboroto allí por los comerciantes que habían visto disminuidas las ventas de la estatuilla de la diosa Artemisa, la diosa que ostentaba allí un templo de adoración conocido así como el templo de Artemisa o de la diosa Diana. Allí se formó un gran alboroto en la eclesia, o sea, en la reunión que hacían allí para tratar esos asuntos de dinero, como igual se saben en todas las iglesias que pululan por este planeta Tierra. No se va a tratar sino cosas de billete y de política, como vemos hoy a los diferentes líderes religiosos metidos hasta el tuétano en este tema de la política. Allí, igual, así ilustra, allí en esa narración de la visita de Pablo a la ciudad de Éfeso, lo que es el verdadero término de iglesia o eclesia. Hoy, para entender que estas 7 iglesias del Asia Menor que se ilustran en el libro de Apocalipsis es por símbolo, tal como podemos verlas hoy, que muchos las han considerado como destino turístico y las pueden ver en ruinas. Es el símbolo del espíritu que actualmente ostentamos los hombres del planeta Tierra.
un espíritu en ruinas, y que al llamar a la iglesia se está ubicando un tiempo que igualmente se ubica allí en el Apocalipsis 1:19, cuando le dice a Juan que escribe las cosas que vistes, las que son y las que han de venir. ¿Qué ve Juan? Este cuerpo en ruinas porque el espíritu se encuentra allí de alguna manera preso, está esclavo de este cuerpo y no el cuerpo al servicio del espíritu. De allí se deriva la aplicación para poder relacionar estas 7 iglesias como unos símbolos para indicar la decrepitud de el espíritu humano, ese espíritu que está aquí preso en este cuerpo impactado por las tinieblas, un cuerpo que está destinado a las emociones, a las pasiones y a las necesidades del diario vivir. Esta primera iglesia de Éfeso presenta un símbolo para identificar esa primera parte del espíritu que, ubicado en esta batería, lo podemos decir que se encuentra acá, sin que sea así, pero para efectos de la comprensión vamos a decir que está en la parte inferior. El Éfeso, esta ciudad se distinguió en la antigüedad por la adoración de la diosa Artemisa o la diosa Diana, conocida como la cazadora. Hoy se entiende que era Diana, no la cazadora de animales, sino la cazadora de la energía sexual que se genera en este primer elemento del espíritu. Estos 7 elementos, distorsionados por la metafísica y la nueva era como los 7 chakras, que no se limpian, ni se activan, ni se energizan con todas estas pendejadas que aparecen en la metafísica. Son centros o vórtices de energía que hoy en este tiempo le conocemos como logosoles. Allí en este primer logosol en Éfeso es donde se encuentra la energía para la reproducción. Una energía pervertida allí como símbolo en el Éfeso antiguo por la adoración a esta cazadora de la energía sexual, acompañada allí de otro símbolo que aparece como el dios Priapo. El dios Priapo era representado como un hombre con un gran falo, en honor a la fecundación, supuestamente se dice allí, pero hoy se entiende que es el correspondiente de la energía masculina. Allí, en este disco memoria que vamos a comenzar a conocerle como los 7 logosoles. El chakra es aplicado en el sentido de la forma que tienen de girar, ¿sí? En eso sí tiene cierta asertividad. Es allí, en ese Éfeso, que se aloja ese primer componente de la vida, que no vamos a tratar hoy en profundidad, solamente para ubicarlo dentro del símbolo del Apocalipsis. Esa segunda iglesia, ubicada en Esmirna. Esmirna proviene del griego antiguo que traduce Esmirnat, que a su vez está relacionada con raíces egipcias, y que traduce amargo. Esmirna se distinguía por la producción y comercialización de una hierba muy amarga que se conoce como la mirra. Esa mirra era utilizada en perfumería y así como en el embalsamiento de los cadáveres. Se entiende que Esmirna, ese segundo vórtice energético,
es donde se trabajan y se acumulan las pasiones, las emociones, de por cierto amargas para el hombre terrestre. Lo que hoy una emoción nos puede producir felicidad, más tarde nos produce amargura. Oh, hoy estoy enamorado, y más tarde esa amargura por ese amor. Oh, mis hijos, qué felicidad. Y más tarde son un dolor de cabeza estos berraquitos cuando toman sus propias decisiones de vida. En la tercera iglesia, Pérgamo, en ese entonces se hizo allí un gran monumento conocido como la Gigantomaquia de Pérgamo. Era un frisol elaborado en mármol que decoraba el altar de Zeus en esa ciudad, representando allí la mítica batalla entre los dioses olímpicos y los gigantes. Hoy ya podemos entender que este mismo Zeus o Júpiter es el mismo Dios del Antiguo Testamento conocido como Yahweh o Jehová. El mismo toma diferentes nombres según el sitio del planeta Tierra donde se le adore. Esta gigantomaquia pretende explicar el origen del cosmos tal cual como se ubica allí en ese falso Génesis hebreo. Allí en esa gigantomaquia se encuentra Zeus y Atenea a la cabeza, y el símbolo tan exacto que allí en esa iglesia o en el mensaje que escribe Juan a esa iglesia dice que allí se encuentra el trono de Satanás. Es aquí en el plexo solar de nuestro cuerpo donde se encuentra esa energía luciferina que está en todos los hombres del planeta Tierra y que se alimenta de esos discos hacia abajo, de las penurias, de la amargura de las emociones y de las pasiones y de la energía sexual. Es allí donde se encuentra el trono de Satanás. Es allí donde se acumulan toda esta cantidad de energía a través de un mecanismo que ya se vio en una entrega pasada para alimentar ese componente celular. Una cuarta iglesia a quien se le envía un mensaje, a la ciudad de Tiatira, igualmente ubicada allí en Asia Menor, en los límites entre Lidia y Misia, lo que es hoy, repito, la actual Turquía. Esta ciudad se distinguía en aquel entonces por la producción de unos tintes y unos textiles, un tinte muy famoso aún en este momento o en la actualidad, conocido como el rojo de Granza. El rojo de Granza era una laca transparente que se conocía también como carmín de alizarina. Es un pigmento rojo intenso que se obtiene a través de la raíz de la planta conocida como rubia roja o rubia tintorum. De allí para identificar que en este logosol, en el logosol de Tiatira, es donde se encuentra una poderosa fuerza, el corazón cristal. Un corazón cristal que hoy, a través de la inteligencia emocional que se practica en este tiempo, maneja todas estas fuerzas de los tres discos hacia abajo. Esa es la famosa inteligencia emocional que deriva en la creencia del manejo de los cuatro poderes de la oscuridad. Esos cuatro poderes que, repito, alimentan ese tejido celular: la economía, la religión, la política, la guerra y la creencia firme en estos cuatro poderes. Allí es la gran memoria, es allí
en este sitio del corazón donde se gesta el nombre nuevo, ese que dice allí también en Apocalipsis, con una piedrecilla blanca. Esa piedrecilla blanca que ya se pudo descifrar en la entrega del árbol del bien y del mal, que está allí latente, para que el hombre, a través de ese proceso del pensamiento del corazón, con que Daniel le dice a Nabucodonosor que puede leer la profecía, el hombre da paso a un nuevo corazón. Allí, ese color rojo, transparente, translúcido, el cristal del anciano de los días ya manifestado en el hombre terrestre. Allí se halla ese cristal. Es el ran del amor, es la memoria. Esta memoria que escudriña la mente y de allí hacia adelante inicia un proceso hacia los logosoles superiores, el quinto, el sexto y el séptimo disco. La quinta ciudad, Sardis, que a través del símbolo dejado por su ubicación nos sirve para identificar ese quinto logosol. Sardis estaba en una especie de acantilado. Para ingresar a dicha ciudad se presentaba una especie de garganta que la hacía casi inexpugnable. De hecho, el tiempo en que cayó Sardis en manos de los persas se debió a un descuido de uno de los centinelas que se durmió, y cuenta la historia que, unido a esto, a la sagacidad de uno de estos soldados, que pudo escalar el risco y penetrar por esa garganta. De ahí que se entiende que Sardis se encuentra en esta parte, este disco energético se encuentra aquí, en la garganta. Sardis es el encargado de vigilar, igual como estaba allí esa ciudad donde se podía vigilar todo el valle. Sardis es el encargado de vigilar el contenido de los discos memoria y los transporta al quinto, sexto y séptimo sol. Este logo sol, Sardis, no es emocional ni mental, él manifiesta lo que sabemos, nuestro propio conocimiento interior. Nos ayuda a examinar y aprender a declarar la fuerza del amor depositada, diciendo: sé vigilante, tus enemigos, sueño, ilusión, vicios, te atacan para destrucción y puedes perder lo que has ganado en tu batalla interior. Es vigilante en la revelación 3.1.6 de la inteligencia molecular en el hombre consciente que despierta su herencia desde que es en sus encarnaciones. Este es el vigilante. En una próxima entrega o compartir se ilustrará bien la función de cada disco. El sexto disco, o Filadelfia, este logosol de Filadelfia toma como símbolo esta ciudad, toda vez que la fundación de la misma se dio, o su nombre a la ciudad se le da cuando el rey Eumenes II de Pérgamo le coloca ese nombre en honor a su hermano Filadelfo II, y significa amor fraternal o el que ama a sus hermanos. Es un logosol muy especial toda vez que trabaja en conjunto, y de ahí su nombre, con el séptimo logosol. Filadelfia es, por decirlo de alguna manera, el tercer ojo de los iniciados, pero no es ese tercer ojo que maneja la metafísica y en el oriente, con una cantidad de rituales acá que colocan la mente y el pensamiento del hombre al servicio de las tinieblas.
Este regula el cerebro inferior, todo, el ojo izquierdo, los oídos, la nariz, el sistema nervioso, y de allí, de este manejo, se encuentra un mecanismo a través de la glándula pineal para poder ir haciendo cierto trabajo en este tiempo. El séptimo logosol o mensaje a la séptima iglesia, la Odisea, era una ciudad extremadamente rica. Allí se manejaba todo lo que era el comercio y las transacciones, entre comillas, financieras de aquella época. Por eso habla del oro, que identifica esta iglesia, ¿no? Dice allí que yo conozco tu obra, sin eres frío ni caliente en tu pensar. Ojalá fuese frío o caliente en el sentir. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico del pensamiento del mundo, pero te falta la riqueza del espíritu. Esta ciudad o iglesia, como aparece allí en el libro de Revelación, repito, era como el Nueva York de este tiempo, no se manejaba sino plata. Por eso se toma como símbolo para identificar esta final parte del espíritu del hombre terrestre. Ahora ya con esta base simbólica se puede entrar a hacer la correspondencia con un megasímbolo, le llamo yo. Y su nombre de megasímbolo, por cuanto la existencia del mismo no se puede atribuir a labores humanas o a pensares humanos. Ese megasímbolo de lo que son las 7 iglesias dio muchas vueltas en mi cabeza en la oportunidad que tuve de conocerlo en este libro, La Gran Memoria RAN 3. En el mismo se ubicaba las Pléyades al lado de las 7 iglesias de Asia Menor. Mucho tiempo fue intentar dar explicación por qué esto se encontraba en este libro. Y ese megasímbolo lo encontramos de manos de algunos hombres también inquietos que se han dado a la tarea de investigar y aterrizar en imágenes reales lo que se ha entregado a esta humanidad para la comprensión de lo que es nuestro espíritu. En esta imagen que les acabo de mostrar en el libro de la Memoria RAN 3 se ubican las Pléyades, y en la Biblia encontramos que esta gran constelación, como le llaman, se encuentra igualmente en el libro de Amos 5:8. Manifiesta desde aquella entonces: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Más adelante, en Job 38:31, manifiesta: podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión. Sacarás tú a su tiempo. Estas Pléyades, o las 7 hermanas conocidas inclusive mucho antes de la aparición en estos textos de los profetas menores, hoy se conoce como un gran cúmulo de estrellas, un cúmulo de estrellas identificado como la Messier 45 o M45. Es un cúmulo estelar abierto, es decir, que contiene estrellas calientes de todo tipo, especialmente las conocidas como la espectral B, esa clasificación que hizo un científico
en la década de 60, que clasificó estas estrellas acorde a su luminosidad. Estas Pléyades tienen algo muy particular en el hecho de haberse identificado en aquella época, toda vez que hoy, a simple vista, solamente se pueden ver 6 estrellas. Por cierto, esas 6 estrellas que son visibles hoy al ojo humano sin el uso de telescopios son las mismas que utilizan en el logo de la marca de carros Subaru. Allí en japonés, Subaru identifica estas 6 estrellas y Subaru traduce precisamente las Pléyades. Esto es una incógnita que la ciencia luciferina hoy desecha y plantea una pregunta de que qué tienen en común, por ejemplo, pueblos como los tuareg, los bereberes del norte de África, los kiowa de las grandes llanuras de Norteamérica, los wirangu del sur de Australia, los banrayi de Nepal y los antiguos griegos tenían el conocimiento que eran 7 y no 6 como hoy se ven. Algunas de las supuestas explicaciones es que en aquella época sí se veía la 7ª estrella, estamos hablando de 2000 años. Una cosa absurda, toda vez que inclusive en este tiempo están llegando las luminosidades de estrellas que vienen viajando su luz hace muchos años. Estas 7 estrellas, que son las más brillantes dentro de un cúmulo de cerca de 1000 estrellas, que repito, son de diferente intensidad, se conocen como Merope, Electra, Maya, Taygete, Asterope, Seleno y Alción. Esta última identificada hoy como la más brillante y la que hace las veces de este conjunto estelar conocido como las Pléyades. Pues bien, en la curiosidad y en la inquietud espiritual de algunos hombres que se dieron a la tarea de identificar, estos inquietos hicieron una abstracción de ubicarse por encima del sistema estelar de las Pléyades y a través pues de manejos hoy con estos aparaticos que conocen como computadores, pudieron establecer que ubicados desde arriba, curiosamente, estas presentaban una configuración o una posición astronómica idéntica a la posición geográfica que correspondía a las distancias y la distribución en el Asia Menor de estas 7 iglesias. De allí este megasímbolo que hoy podemos unir con el mensaje que viene en la primera de Corintios 15, 50, 57. Nos dice allí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto mortal se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida de la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este megasímbolo para identificar ese segundo tiempo del Apocalipsis, cuando aparece el término de templo, de cómo estas iglesias terrenales que hoy vemos en la misma ruina, cómo a través de un conocimiento aplicado el hombre asciende al universo, cómo este cuerpo adquiere la condición de un microuniverso donde se aplican idénticas leyes que hoy se han colocado por fuera
del diario vivir del hombre mismo. Esto terrenal, estas iglesias, esto mortal, se eleva a la condición de los dioses. De ahí se entiende ya las palabras de mi señor anciano de Díaz. ¿No sabéis que vosotros sois dioses? Es lo que le dice a Juan. En este tiempo donde el hombre escribe dentro de sí mismo esa condición, o más bien esa esencia de dioses, hoy representadas en estas iglesias que son una total ruina, que ocasionan el envejecimiento y la posterior muerte. Dicha promesa igualmente nos la sigue mostrando a futuro el evangelista, al manifestar del orden de las carnes y decir que primero es el cuerpo animal, este cuerpo víctima de las necesidades, de las pasiones y de las emociones del hombre, y que después es el cuerpo celestial, el cuerpo de la cohesión ya de estos 7 logosoles, de este macro universo, en este pequeño gran universo que hoy el hombre desconoce por la interferencia de esta fuerza luciferina que se halla en el planeta Tierra.